Buenas tardes, hoy 15 de octubre. Bienvenidos al seminario del posgrado en Ciencias Físicas. En esta ocasión tenemos el gusto de tener aquí al doctor Mario Alberto Aguirre López, que es nuestro invitado investigador postdoctoral de CONACYT aquí en la facultad. Y antes de darle la palabra, voy a leer una breve reseña. El doctor Mario Alberto Aguirre López estudió ingeniería geofísica en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Realizó sus estudios de maestría y doctorado en matemáticas aplicadas en la misma universidad. Trabajó como profesor asociado por 2 años en el Tecnológico Nacional de México, Campus Nuevo León, donde dirigió un proyecto financiado. Ha sido autor de 8 artículos de investigación y participado en 3 congresos internacionales y varios foros y congresos nacionales. Actualmente realiza, como ya lo mencioné, una estancia aquí postdoctoral en la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Y bien, ahora pues nos trae una plática titulada Aplicación de técnicas de modelado y análisis numérico en diferentes áreas en ciencia básica. Así que Mario, pues es todo el tuyo el escenario. Adelante. Muchas gracias, doctor Pavel. Bueno, pues, ¿de qué va a consistir esta charla? Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Gracias por la invitación. Y pues como mencionó el doctor Pavel, desde el 1 de octubre estoy aquí ya por lo pronto en línea, pero ya estamos aquí haciendo esta estancia postdoctoral. Muy contento aquí de trabajar nuevamente en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de Chiapas. Y digo nuevamente porque, como se van a dar cuenta en los proyectos que les voy a presentar, eh, pues he estado interaccionando, ¿no? Desde la maestría, doctorado, he estado interaccionando eh, con profesores, con investigadores de la facultad. Y bueno, ¿de qué va a tratar esta charla? Pues va a tratar precisamente de eso, es como una recopilación de los proyectos en los que he participado, de los proyectos concluidos, ¿no? Porque nos gusta hablar de las cosas que sí salieron bien y no de las cosas que están todavía pendientes. Entonces, va a ser una charla sobre proyectos concluidos en los que he participado desde la maestría, doctorado, durante estos 2 años que he tenido experiencia laboral también. Y, y bueno, va a ser eso como una especie de, voy a tratar de que sea como una especie de motivación para los estudiantes de maestría que tenemos en la facultad. Eh, o de perdido no desmotivarlos, ¿no? Motivarlos un poquito más. Y bueno, entonces, ese es el tema, aplicación de técnicas de modelado y análisis numérico en diferentes áreas de ciencia básica. Es decir, no vamos a tratar de un solo problema, ¿no? No va a ser la charla donde tratemos de un solo problema, sino que vamos a tratar de varios temas y de temas muy distintos. A veces, unos sí se relacionan uno con otro, otros no. Vamos a hablar de cosas de... Esta cosa tiene... Okay. Vamos a hablar de problemas, de cosas de etiquetado de productos en la industria, del béisbol, de la dinámica de la pelota de béisbol, que fue lo que me basé principalmente para mi tesis, tanto de maestría como de doctorado. Atajando el problema de béisbol también desde otra perspectiva, entonces con diferentes herramientas, todos estos problemas. Como les digo, un problema acá también, pues como mencionó el doctor Pavel, soy de ingeniería geofísica, de licenciatura, entonces también por ahí tengo un artículo de las geociencias, en cuanto a las geociencias, en cuanto a prospección sísmica, y algo de lo que he estado trabajando últimamente, que es en climatología, ¿no? Igual, siempre utilizando herramientas matemáticas, cosas como ajuste de curvas, cosas de optimización, como esto de las metaheurísticas, y entre otras, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, aquí comenzando con la introducción, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver pues varios proyectos concluidos y el enfoque va a ser un enfoque a tratar de que captemos esa conexión que hay entre el proyecto, su solución y las herramientas que se usaron o la metodología que se usó, pero sin llegar a explicar en gran medida pues la metodología, ¿no? Si hay dudas, igual pues lo comentamos y al final. Entonces vamos a ver simplemente aspectos generales, no vamos a profundizar ni en el proyecto, ni tampoco en el método de solución. Y bueno, tratando de que sea más como una vista, pues sí, una vista general, una vista de, tengo un problema, ¿cómo lo puedo solucionar? Para la conceptualización, ¿no? Tengo un problema, ¿cómo lo puedo solucionar?
para, de la manera más indicada. ¿Okay? Entonces, bueno, empezamos con el primer problema, porque tenemos como 40 minutos y entonces pues se va. Son como, ¿cuántos problemas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, más o menos, 6. Y en algunos hay varios, entonces empezamos con lo de los procesos industriales, ¿no? ¿Por qué empezamos con este problema? Porque es un problema, creo que bonito y sencillo, ¿no? Es un problema bonito y sencillo en el que, bueno, el problema principal es un problema real de la industria que ya se está, ya se está implementando también, que lo que nos dicen es, pues ya saben, en la industria siempre se busca que todo sea de la manera más atractiva, la presentación de los productos, todo de la manera más atractiva para atraer al cliente. Y entonces surge un problema, o un área de oportunidad, como le llaman en la industria, eh, de la estética, de las fechas de caducidad, ¿no? De la impresión de los tickets estos de caducidad, que algunos son pues por medio de una cinta o así, otros son por este método, que como podemos ver, son ahí esto se queda, ok. Tenemos la fecha de caducidad impresa con gotitas de tinta, ok. Todas estas son gotitas de tinta que están impresas. Esto lo vemos en yogurts, en botes de agua, como aquí en estos sazonadores. Lo vemos en muchos productos, generalmente con envase cilíndrico, y de ahí surge el problema, que los algoritmos o los drivers que están diseñados para este tipo de productos no toman en cuenta, como que no se había atajado esa parte estética. Es un problema como que fácil de solucionar, pero no se había atajado antes, al menos no estaba reportado en la literatura. Y en los botes, pues seguimos viendo a veces que se presenta esta inclinación o esta inclinación y este alargamiento con respecto a la parte central del, del ticket con respecto a la parte, a los flancos, ¿no? A la parte lateral. Entonces tenemos esas cosas y entonces pues se puede solucionar. Es algo que se puede solucionar porque la forma en que funcionan estos drivers o esta impresión de tinta, pues es mediante un sistema continuo de inyección de tinta. Imagínense que nosotros tenemos una pistolita como esta, en la que siempre está lanzando gotitas de tinta, ¿ok? Siempre, siempre, siempre se están lanzando gotitas de tinta. Es algo continuo. ¿Y cómo se crea el letrero? ¿Cómo creamos ese letrerito que vimos ahí? Pues simplemente se implementa aquí un campo eléctrico, un voltaje, que son gotitas de tinta cargadas eléctricamente, entonces le aplicas un voltaje y pues redireccionas la trayectoria, ¿no? A fin de cuentas, redireccionas la trayectoria, haces que esa gotita de tinta se desvíe hacia arriba y depende de pues qué tanto se desvíe, es como va, formamos vamos a decirlo así, las filas de puntitos que tenemos. ¿Y cómo formamos las columnas para formar la letra? Pues resulta, pues bueno, aquel objeto va pasando a una cierta velocidad ya conocida, ya se tienen conocido todas estas cosas, por una banda, por una línea de producción, va pasando el objeto, el botecito, y entonces pues simplemente la gotita pues va intersectando al objeto, ¿no? Quieres que se grafique, que se imprima la tinta, pues redireccionas con el voltaje. No quieres que se imprima la tinta, simplemente no aplicas voltaje y la gotita ya está direccionada para que caiga a un reciclador que te va a volver a meter la tinta, pues para que no se desperdicie, ¿no? Es un sistema ya bien creado, pero no se había tomado en cuenta otra vez esa parte cilíndrica. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Decimos, bueno, está ese problema, ¿cómo lo solucionamos? Pues si la gotita de tinta está cargada eléctricamente, simplemente aplicamos otro voltaje, ¿ok? Un voltaje extra. Bueno, con ese mismo voltaje, ese voltaje 1, vamos a decirlo así, incluimos ahora la morfología de acá del cilindro, simplemente incluimos ahí la ecuación del cilindro para recalcular, ¿okay? Para recalcular cuánto se debe desviar hacia arriba y hacia abajo, y para corregir esta inclinación de las letras, pues también aplicamos un segundo voltaje que nos lo redirecciona en la dirección X, ¿no? Okay. Entonces, eso es lo que hicimos prácticamente. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué herramientas numéricas usamos? La ventaja de esto, y digo que es el problema más sencillo de los que vamos a ver, porque por las dimensiones y, bueno, las condiciones
Del sistema tenemos nuestras gotitas de tinta son de micrómetros, estamos hablando de micrómetros y van a velocidades de, creo que eran como de 70, 80, sí, algo así, 70, 80 kilómetros por hora. Creo que más o menos estaban en ese rango. Entonces, bueno, total, nos producen números de Reynolds muy bajos y simplemente podemos analizar a la gotita, la elongación que se produce en la gotita a lo largo de la trayectoria es insignificante también. Entonces, podemos aplicar simplemente las ecuaciones de movimiento con fricción lineal, introducirlas en el driver para redireccionar todo esto que estábamos diciendo, ¿no? Ese es un primer problema. Ese es un primer problema que simplemente consiste en aplicar, ok, está, ajá. Tenemos nuestro sistema de inyección de tinta, tenemos unos datos de entrada que pues estos son todas nuestras velocidad inicial a la que ya sabemos que nuestro aparatito, nuestra pistolita va a soltar las gotas, tenemos condiciones del medio, tenemos condiciones como el radio de las gotas de tinta y también su masa, todos esos datos de entrada que usamos para recalcular el primer voltaje y el segundo voltaje o la fuerza asociada al primer y segundo campo eléctrico de acuerdo a a las características de nuestro cilindro, ¿no? De nuestro bote con el que lo podemos modelar. Y es simplemente eso, ¿ok? Hacemos unos cálculos, hacemos otros cálculos y metemos eso al código, vaya, al algoritmo, al driver, y está solucionado el problema. Simplemente la ventaja aquí, otra vez, es que, por ejemplo, podemos usar estas ecuaciones de movimiento, simplemente tomando en cuenta, pues, ¿qué es lo que tomamos en cuenta aquí? Simplemente que, si se fijan, es algo muy simple, es Newton, a fin de cuentas. La fuerza total, pues que es igual a la fuerza de gravedad que está presente y si le afecta a la gota, obviamente. La fuerza de fricción, que la estamos aproximando como una aproximación lineal a la velocidad de la gotita de tinta y nuestro campo eléctrico, ¿no? Simplemente, nuestro campo eléctrico en una dirección y en la otra. Eso es, ¿qué dice? Acá. Esa es la manera en la que lo estamos resolviendo, simplemente. ¿Ok? Así de simple, por ejemplo. Eso, y esto nos dio para, por ejemplo, publicar, ya hace que, dice 2018, 2019, hace 2 años, 3 años, más o menos. Yo creo que fue más, pues se me hace más, pero bueno, a lo mejor ya ando medio cuatrapeado con las fechas. Pudimos publicar ese artículo en una revista JCR, buen factor de impacto. Y, y bueno, pues por ahí, ¿qué nos faltó? Lo presentamos este trabajo también en un congreso. Por ahí nos faltó sacar la patente, que ya se nos fue eso. Pues hubiera estado bien sacar, una vez aventarnos a sacar la patente de este algoritmo o de este driver que era el aparato y todo. Y bueno, pero tenemos un producto, a fin de cuentas, un producto finalizado, ¿no? De ahí nos brincamos a todo lo del béisbol, ¿ok? ¿Por qué nos brincamos a lo del béisbol? Porque tenemos un problema algo parecido, un problema de reconstrucción de trayectorias, ¿ok? Tenemos un problema de reconstrucción de trayectorias que fue mi problema de maestría, que lo que consiste simplemente esto también. Esto se usa mucho para hacer no sé si han visto los partidos de béisbol por la televisión, pero pues en las repeticiones y todo eso que te reproducen la trayectoria de la pelota, a fin de cuentas, ¿cómo hacen eso? Pues tienen algoritmos parecidos a los que nosotros propusimos aquí. Conoces varios puntos de la trayectoria y entonces, pues, ¿qué es lo que tratas de hacer? Pues dibujar la trayectoria completa, ¿no? Hay varias herramientas, hay varias maneras. Nosotros elegimos por decir, ok, si yo conozco ciertos puntos de la trayectoria y lo novedoso de nuestro algoritmo también es que es un algoritmo robusto al conocer simplemente 3 puntos, el punto de donde el pitcher lanza la bola, un punto intermedio y el punto final, o sea, el punto donde llegó la bola, digamos así, el catcher. Entonces, simplemente conociendo esos 3 puntos, nosotros encontramos la velocidad inicial y la velocidad angular inicial. Ese era el problema, encontrar las condiciones iniciales del lanzamiento. Dijimos, bueno, si los encontramos las condiciones iniciales del lanzamiento, pues también ya hay mucha teoría sobre cuáles son las ecuaciones de movimiento con las que se pueden modelar apropiadamente
esa trayectoria y entonces pues reproducimos el lanzamiento, a fin de cuentas, ¿no? Eso fue básicamente este otro artículo en donde, bueno, tenemos aquí ya que tomar en cuenta no tanto, avanzamos un poquito, esto salió bien feo esta gráfica, ok, avanzamos un poquito en cuanto a el modelo propuesto, porque ahora sí metemos, por ejemplo, consideramos tanto la fuerza de gravedad, una fuerza de fricción, pero ahora proporcional a la velocidad al cuadrado, ya creo otro tipo de ecuaciones, y también pues esto lo aplicamos a lanzamientos que llevan un giro, y entonces pues hay una fuerza Magnus, ¿no? Hay una fuerza producida por esa diferencia de presión causada por la rotación de la pelota, ¿okay? ¿Qué herramientas usamos para hacer la reconstrucción de trayectorias? Bueno, obviamente aquí me faltó, pero tenemos nuestras ecuaciones de movimiento, ¿ok? Las ecuaciones de movimiento de la pelota, ahorita me regreso. Y tenemos que, bueno, pues implementamos un algoritmo basado en Newton-Raphson, el algoritmo de la secante, el método de la secante, perdón, algoritmos conocidos a lo mejor ya por ustedes y ya pasaron que ya los vimos en la carrera. Y implementamos estos algoritmos para poder encontrar esas condiciones iniciales, ¿no? ¿En qué consiste el algoritmo más o menos? Bueno, primero el modelo, ¿no? El modelo, como les decía, tenemos ahora tenemos igual nuestras ecuaciones de movimiento, que la fuerza, pues en este caso nos dimos cuenta que tenemos aquí, si se fijan, nuestra fuerza de sustentación o nuestra fuerza Magnus producida por el giro, también nuestra fuerza de fricción, que es proporcional a la velocidad al cuadrado. Y también tenemos que, bueno, aquí también afecta obviamente la gravedad y afecta que es el achatamiento de la Tierra, ¿no? Sí. La fuerza centrífuga. Entonces tenemos esto. Y ese es nuestro modelo de ecuaciones y a fin de cuentas lo implementamos, usamos un algoritmo también se me olvidó ponerlo ahí, un algoritmo de Runge-Kutta para hacer las simulaciones directas, como quien dice, de estas ecuaciones. Y pues utilizamos Newton-Raphson, método de la secante, como les digo, para minimizar nuestras posibles soluciones, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Que el algoritmo consiste en que tú tienes la trayectoria real, que digamos es esta roja que está aquí pintada, tienes la trayectoria real, y ¿qué es lo que hacen? Pues estos algoritmos iterativos, pues te proponen soluciones, ¿no? Te proponen, ok, yo te propongo que tu solución inicial es, la vas a encontrar con este punto y este otro punto intermedio, calculas la ecuación, calculas la trayectoria, perdón, reproduces la trayectoria con la ecuación de movimiento, resolviéndola por un Runge-Kutta, y entonces obtienes una ecuación, ¿no? Una ecuación, una trayectoria, obtienes una trayectoria. ¿Qué es lo que haces después? Pues van modificando de acuerdo a cómo funciona Newton-Raphson y el método de la secante que está por acá. Simplemente es pues como que ir midiendo, ir midiendo uno directamente con una aproximación, uno con el gradiente y otro acá con la versión discretizada, a fin de cuentas, método de la secante, vamos aproximando esas diferencias, ¿no? Lo que queremos a fin de cuentas es que estas distancias entre nuestro punto propuesto y nuestro punto real de la trayectoria se minimicen, ¿no? Es un algoritmo de optimización a fin de cuentas, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Y bueno, en eso consiste ese otro problema. Si se fijan, es algo parecido a lo de la inyección de tinta continua, pero ahora estamos utilizando otro modelo, básicamente, ¿no? Esto también, como les decía, van a ser puros proyectos ya concluidos. Esto ya también se publicó en un artículo, otra revista indexada también. Y bueno, y seguimos con las cosas del béisbol. Nos pudimos haber detenido ahí, pero dijimos, bueno, pero ahora, ¿qué pasa si ahora nos dimos cuenta en el transcurso de ese proyecto de varias cosillas, de varias cosas que dijimos, y si no tenemos que resolver la ecuación de movimiento para poder decir, dadas unas ciertas condiciones iniciales,
poder decir a dónde va a llegar la pelota de béisbol, es decir, cuál va a ser la posición final de la pelota. ¿Qué tal si podemos hacer un modelo fenomenológico para simplemente decir, ok, dada una función, vaya, para decir, dada esta condición inicial, la pelota va a llegar a este punto, ¿no? A fin de cuentas, o se va a desviar tanto de la trayectoria. Bueno, entonces empezamos a decir, a ver, y dijimos, bueno, primero que nada, nada más habíamos analizado esta ventana de lanzamientos con giro, que son pues todas estas, las curvas, las bolas rápidas, los sliders, el chunk up y todos esos lanzamientos en los que la pelota va girando muy rápido, alrededor de más de 90 revoluciones por minuto. Perdón. Y también tenemos, pero también tenemos un lanzamiento especial por ahí, que es el lanzamiento de la knockball, la bola de nudillos, ¿no? Esta donde no, la pelota no gira. Y entonces dijimos, bueno, hay mucha teoría sobre esto, hay más o menos teoría sobre esto, y no hay nada de teoría sobre algo intermedio. ¿Qué pasa cuando la pelota va girando entre 5 y 100 radianes por segundo? Entonces dijimos, ok, ahí, bueno, eso lo vamos a dejar pendiente, pero vamos a analizar por separado estos otros dos, ¿ok? Fue lo que hicimos. Y entonces, pues, ok, ¿qué herramientas usamos aquí? Usamos simplemente, vamos a ponerlo así. Bueno, primero les platico esto. ¿Qué es lo que analizamos primero? Analizamos simplemente bolas rápidas para un caso especial. ¿Por qué? Porque la bola rápida tiene su eje de rotación. Su eje de rotación se encuentra en el plano XY siempre, ¿no? Entonces, dijimos, bueno, vamos a ver qué distintos tipos de bola rápida, vamos a decirlo así, o cambiando el eje de giro desde lo que es una bola rápida hasta lo que es una gyroball, o sea, una como bala de cañón, ¿no? De estas de las que van girando en dirección, que el giro está perpendicular hacia la dirección en donde se están moviendo. Entonces, no, perdón, el eje de giro está paralelo a la dirección en la que se está moviendo. Imagínense que la bola va viajando hacia acá y la rotación pues va en este sentido, ¿ok? Entonces, bueno, analizamos eso por un lado, y por el otro lado, en los lanzamientos sin giro o en estas bolas de nudillos, pues lo que ya se sabe pues es que dependen de la orientación que tenga la pelota. ¿Por qué? Porque pues parece que en los lanzamientos con giro las costuras pierden efecto. Las costuras de la pelota no importan, lo que importa, lo que desvía la pelota es más el eje de giro y la magnitud de ese giro, ¿no? O sea, la velocidad angular, a fin de cuentas. Pero en los lanzamientos sin giro, lo que importa es pues esta morfología. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, si viene el viento, bueno, la pelota se va moviendo en esta dirección, digamos, o sea, es como si el viento viene en esta otra dirección contraria, pues ahora sí que aquí el flujo de aire, el aire vaya, dependiendo de la posición en la que estén tus costuras, pues el aire rompe la capa límite en diferente manera o a diferente tiempo, ¿no? A diferente distancia del punto de sustentación. Entonces, bueno, entonces depende de eso. Ya hay datos experimentales o había datos experimentales antes de que nosotros hiciéramos, que indicaban eso, antes de que nosotros hiciéramos este trabajo. Y lo que hicimos fue pues hacer un modelo que ajustara esos datos experimentales, ¿ok? En base a ciertas suposiciones de cuánto afecta la costura dependiendo de la posición en la que esté y todo esto. Lo completamos y hicimos un ajuste de curvas para aplicar a nuestros datos experimentales. Entonces, pues bueno, básicamente fue eso. ¿Qué tenemos por acá? Pues tenemos eso, ¿no? Tenemos que estos datos, los rojitos, son datos experimentales de otras personas que ya estaban, que habían dicho, bueno, pues fíjate, esa fuerza de sustentación que se produce, pues ¿de qué depende? Depende del ángulo en el que estén las costuras. Tú defines una cierta configuración y conforme la vas rotando o vas haciendo pruebas a diferente ángulo, con diferente ángulo, pues vas obteniendo diferentes valores de esa fuerza de sustentación o de su coeficiente. A fin de cuentas, de su coeficiente que vaya a determina esa fuerza. Y si se fijan, pues esta bola es muy,
impredecible porque cambia no nada más la magnitud, sino que también incluso cambia la dirección, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo lanzar una pelota con una configuración vaya, con una cierta orientación, que digámoslo así, de 50 grados, que está por aquí, 40 grados más o menos, a 60 grados, donde prácticamente pues te va a cambiar bastante la trayectoria, ¿no? Entonces cualquier pequeño giro que haya, pues cualquier pequeño giro que haya va a cambiar bastante la dirección o la trayectoria de la pelota, y es por eso que esta bola es muy impredecible y pues casi nadie la lanza, ¿no? Y también es por eso que casi nadie ha estudiado esta zona, ¿no? Esta zona donde no, pues prácticamente no hay datos porque la fuerza Magnus, la fuerza por la rotación empieza a tener sentido, empieza a tener a tomar parte en las ecuaciones, y la otra fuerza pues empieza a disminuir, pero sigue estando presente, ¿no? Entonces es algo ahí más complejo, un proceso más complejo. Total. Y si, nuestro modelo fue esta función que nosotros diseñamos, construimos en base pues a una función, una suma de senos a fin de cuentas, donde tenemos como una función de base y luego le aplicamos, no, perdón, y una función de base y después añadimos otro término en donde se recopila información de cuál es la posición de cada costura con respecto a ese punto de sustentación que habíamos dicho, o sea, con respecto al frente de la bola, cuál es la posición de cada costura, y dependiendo de dónde se sitúe cada costura, pues tiene un diferente efecto, ¿no? Es como una suma ponderada, ¿no? A fin de cuentas. Cada costura tiene un efecto ponderado en la suma total que aportan para esta fuerza. Entonces digo que esto también viene siendo un modelo algo simple porque si se fijan no añadimos nada de turbulencia que está presente, pero pues por nuestros resultados, pues parece que esa parte de la turbulencia pues juega un papel al menos no fundamental en la parte general, ¿no? O sea, si se fijan, por ejemplo, hay zonas donde sí nuestros resultados difieren de los datos experimentales. Eh, pero en general se ajusta, ¿no? O sea, este modelo, pues básicamente eh, todavía no está listo, digámoslo así, para decírselo a un pitcher, oye, lanza esta pelota con esta cierta orientación y te va a llegar la bola a una cierta posición, porque pues como vemos, pues puede ser que descalabre a alguien o algo así, ¿no? Pero es una primera aproximación, Y acá, ¿qué hicimos en los lanzamientos con giro? En los lanzamientos con giro, lo que hicimos, esto no es, acá. En los lanzamientos con giro lo que hicimos fue decir, ok, también, ¿cuál es la desviación que se produce de mi trayectoria con esa rotación de la pelota, con esa alta rotación de la pelota, esa alta frecuencia angular? ¿Cuál es la desviación que se produce a una trayectoria hipotética donde nada más hay fricción, pero sin que pase eso, sino que una trayectoria donde nada más, si pudiéramos decirlo así, nada más hay fricción? Lo podemos modelar con las ecuaciones, simplemente le quitamos el otro término, lo desacoplamos, vamos a decirlo así. Obviamente con ciertas bases de análisis ahí que también realizamos, pero esa fue la idea, y lo que encontramos fue que se forma también una función muy simple, una función muy sencillita. No estuvo fácil encontrarla, pero sí lo logramos. Aquí lo que estamos viendo es cada puntito de estos, si se fijan, es diferente, o una posición diferente, o una desviación diferente, que es lo que tenemos en el eje radial. Tenemos la desviación que se produjo con respecto a esa trayectoria hipotética. Y lo que tenemos es que vemos que esa desviación pues cambia en función tanto del eje de giro como en función de la magnitud del giro, la magnitud de la velocidad angular. ¿Okay? Eso fue lo que encontramos. Otra vez utilizando técnicas hicimos la visualización de los datos, graficamos. En estos problemas fue principalmente eso, yo creo, fue
la visualización que pudimos tener de los datos y las técnicas que ya conocemos de ajuste de curvas, la experiencia que ya hemos agarrado en cuanto a las ecuaciones de movimiento que modelan esto. Y bueno, pues pudimos obtener bueno, aquí como está aquí abajito, una formulita que nos dice que en promedio cuánta desviación hay, a fin de cuentas, cuánta desviación se produce de la trayectoria hipotética. Pues bueno, encontramos que eso depende de un coeficiente que está relacionado con la distancia en la que se encuentra el pitcher del catcher o esa trayectoria. Depende de la velocidad angular y depende de la velocidad angular tanto de su magnitud como de su eje de giro, ¿no? Eso es lo que encontramos por ahí. Aquí igual, pues logramos publicar ahí 3 artículos. Otra vez en revistas indexadas, JCR. Bueno, no es JCR, pero es un review que hicimos. Nos dio hasta para hacer un review de todo esto y de otras cosas que habían hecho más gente en cuanto a béisbol. Que no está indexada, pero está en Scopus de perdido, ¿no? Entonces, otra vez se logró todas estas cosas. Y luego dijimos, bueno, ¿qué pasa si seguimos complicando? Ya ahí trabajamos con un modelo, viéndolo desde el punto de vista del objeto. Ya trabajamos con las ecuaciones de movimiento, con fricción lineal, con fricción proporcional a la velocidad al cuadrado. Ahora, pues dijimos, pues nos toca analizar el mismo fenómeno, pero ahora analizando el fluido, ¿no? No analizando la pelota, sino qué le pasa al fluido. Entonces dijimos, bueno, vamos también, ahora sí que como Kiko, a trabajar con la pelota cuadrada. Trabajamos con un análisis, hicimos un análisis sistemático del flujo, utilizamos dinámica de fluidos computacional con simulaciones directas de las ecuaciones de Navier-Stokes para flujo compresible. Aquí hay números de reinos del orden de 10 a la 5, 10 a la 6. Entonces, no podemos usar ya ecuaciones si queremos ver qué le pasa al fluido, no podemos usar aquellas otras aproximaciones. Y lo que hicimos fue, bueno, tratar de hacer lo mismo, determinar esa fuerza de sustentación producida, dado que simulando a la pelota en 2D, como un corte de la pelota en 2D, y pues la costura la simulamos también con un ligero chichón, no sé cómo se diga, boom, vamos, okay. Ligero chichón ahí. Y entonces, bueno, hicimos eso. Esto lo hicimos en un software de fluidos también. El software se llama Zeus y estuvo bonito el trabajo también porque el software está diseñado no para estos tipos de fenómenos, sino para cosas de astrofísica, simular cosas todavía más complejas que esto, y entonces lo logramos adaptar a meterle el objeto sólido y tener buenos resultados que nos simularan el fenómeno, ¿no? Entonces, bueno, hicimos eso y hicimos un análisis sistemático, es decir, probamos o hicimos simulaciones colocando la costura, ese chichón, colocándolo a diferentes grados, en una diferente posición. Por ejemplo, 0 grados es esto, 90 grados sería este otro chichón. O sea, hicimos el barrido, ¿no? Poniendo esa costura desde 0 hasta 90 grados y pues vimos los resultados que nos dio. Vimos cómo se modificó el coeficiente de presión, o sea, la presión cómo cambió para esas diferentes configuraciones alrededor de la pelota, o de nuestro corte de la pelota, cómo cambió esa presión. Y bueno, y luego ya en base a eso, pues hicimos lo que se hace normalmente en un experimento físico de laboratorio, en un experimento bueno, lo que hicimos fue calcular la presión en esos puntos y luego cómo calculamos la fuerza de sustentación en dirección vertical. Pues simplemente, como se hace también en el laboratorio, lo que hicimos fue decir, hacer la suma de todo esto y restar la suma de todo esto, ¿no? Y eso nos da pues cuánto es el lift, la sustentación que se produce, y con una sola costura pues
pudimos ver que más o menos nuestro otro modelo es el del modelo fenomenológico de la Knockwall, pues que tiene algo de sentido, ¿no? Tiene algo de sentido. Bueno, no tiene algo de sentido, tiene mucho sentido, porque pues lo que logramos fue ver que dependiendo de en qué ángulo se ponga la costura, pues esa fuerza de sustentación tiene un comportamiento como lo que habíamos observado, ¿no? Obviamente para reproducir el coeficiente o los datos esos que habíamos visto antes, pues se requiere añadir el efecto de todas las costuras, ¿no? Son como 100 y cacho de costuras, 108 costuras, creo. Entonces, pues, ahí hay como que todavía trabajo pendiente todavía, ¿no? Acá están las ecuaciones de la Stokes, que se han mencionado. Y bueno, de aquí también logramos publicar un artículo, participación en Congreso Internacional también, todo. Como les había dicho también aquí, pues me la he pasado, ya se me olvidó decir los de los otros papers, pero pues me la he pasado trabajando acá también en Chiapas, ¿no? Acá en Lunach, con el doctor Fili, el doctor Escalera, el doctor Orlando también. Y bueno, eso todo eso es hasta como la parte del doctorado. Dejen avanzar un poquito más rápido. Acá tenemos luego qué es lo que he hecho en los últimos años. He trabajado más con cosas de optimización. Regresando a mis problemas de licenciatura de geociencias, de sísmica de reflexión, donde pues en prospección sísmica lo que se quiere pues es encontrar qué hay aquí en el subsuelo, ¿no? A fin de cuentas, si hay un buen reservorio de hidrocarburos, de agua, de esto, del otro. Entonces, ¿cómo se detecta eso? Pues bueno, tú tienes una fuente, dinamita o lo que sea, depende de la escala que tengas, y tienes acá unos receptores o geófonos, ¿no? ¿Y qué es lo que se trata de hacer? Pues a fin de cuentas tienes dinamita y todo esto para producir ondas elásticas que se propagan en el subsuelo. Dependiendo de los materiales que estén presentes en el subsuelo, pues va a haber una diferente trayectoria de la onda, otra vez. Y lo que quieres otra vez es encontrar la trayectoria óptima. ¿Okay? Quieres encontrar otra vez, sin querer queriendo, trabajando en lo mismo, encontrar la trayectoria óptima, la trayectoria que llegue al geófono. ¿Para qué? Pues para poder caracterizar el material, ¿ok? Para poder caracterizar el material y decir, ok, entonces el material que yo estoy suponiendo que hay abajo, sí es el que hay, ¿no? Dadas las propiedades de densidad y todo eso de los materiales, que hay un contraste y todo eso, ¿no? Lo que se quiere es eso. ¿Con qué se trabaja? Aquí no salió. Acá está. Con la ley de... bueno, esto lo puedes, en su forma más simple, simularlo por medio de cómo se propaga la onda. Pues se supone que la onda no tiene un cambio, o el rayo asociado al frente de onda no tiene un cambio a no ser que choque con un medio diferente, específicamente con un medio de diferente densidad, lo cual le proporciona una diferente velocidad a la onda, ¿no? Y a fin de cuentas con eso es lo que se trabaja con la ley de Snell, ¿ok? Pero bueno, eso es para hacer el simple modelado, para simplemente decir, yo lanzo un rayo y pues a ver dónde cae. Pero lo que queremos es plantear ese problema directo como un problema de optimización. Yo quiero encontrar el rayo. Y pues parece algo medio simple, pero ya cuando aumenta el número de capas y con diferentes inclinaciones y todo eso, es cuando pues los software empiezan a tronar, ¿no? Y entonces por eso usamos los software o los algoritmos empiezan a no dar buenos resultados. Nosotros implementamos una metaheurística, ¿ok? ¿Qué es una metaheurística a fin de cuentas? Bueno, no implementamos una, implementamos tres. Una metaheurística, se hagan de cuenta que es como, por si no estamos familiarizados con eso, es otra vez un método iterativo como Newton, pero en vez de buscar con una cierta... Newton está basado en aproximarlo por el gradiente y todo esto, ¿no? Suponiendo que la función, teniendo ciertas bases, que pues nos dice, ok, si la función es suave y todo esto, vas a calcular, conoce la función, calculas la derivada y entonces puedes, de esa manera, con un solo punto de búsqueda, puedes encontrar o aproximarte a tu solución conforme el número de iteraciones aumenta, ¿no? Acá las metaheurísticas están basadas en muchos fenómenos de la naturaleza, en diferentes. Ahí implementamos un algoritmo genético que es como que lo más conocido, una metaheurística esta que se llama el Gravitational Search Optimization,
que está basada en la fuerza de gravedad, en la ley de gravitación universal, perdón, y otra metaheurística basada en espirales. ¿Cómo buscan esto? ¿Cómo se aproximan a la solución, a diferencia de Newton? La diferencia es que no tienes nada más un punto de búsqueda, tienes muchos puntos de búsqueda. Es como algo entre Newton o un algoritmo tradicional de búsqueda y hacer un barrido, ¿no? No haces un barrido, sino que lanzas, no sé, 100 puntos de búsqueda diferentes, o sea, propones 100 soluciones iniciales diferentes. ¿Y qué es lo que haces? Pues dices, ok, evalúo mi función, qué tanto se aproximó a la respuesta real que yo estoy buscando, a mi respuesta, vaya, que planteo una función de optimización. ¿Cuál de estas posibles soluciones minimiza esa función de optimización? Y entonces, pues la que minimice más, en este caso del gravitational, pues le asocio una masa mayor. Y como le asocio una masa mayor, pues entonces las otras partículas, vamos a decirlo así, o las otras soluciones que tienen una masa asociada, pues van a tender a moverse más hacia ese lugar que esta, ¿no? Esta se va a mover menos. Y de esa manera, pues también logras convergencia. Algo parecido acá con lo de las espirales, en las que yo tengo varias espirales, tengo un punto de búsqueda por acá, otro por acá, otro por acá, otro por acá, evalúo y cómo me voy acercando en forma de espiral. Si este punto me dio la mejor solución, yo me puedo ir acercando en forma de una espiral cuadrada, me puedo ir acercando de esta manera a ese punto para explorar como quiera otras zonas, ¿no? Es un algoritmo iterativo también, entonces voy explorando otras zonas, pero me voy acercando, ¿ok? Utilizamos matrices de rotación y todo eso. Esto más o menos consiste, este otro trabajo, es toda una secuencia de los algoritmos evolutivos ya determinadas. Y bueno, pues también, esto ya el año pasado, logramos también publicar este paper después de muchos años, después de muchos años de que lo habíamos abandonado. Es algo que empecé en la licenciatura y de pronto lo retomé, lo retomamos y por ahí logramos hacer esto. Y lo más reciente, ya para cerrar, que estamos trabajando en cosas de climatología, ¿no? Todas estas imágenes que les he mostrado son, no les pongo de dónde las tomé porque pues las tomé de los artículos que he publicado, excepto esta. Esta sí me la chuté de acá de Wikipedia porque me gustó. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Cómo están dados los climas de las regiones? ¿No? Que dicen, oh, pues aquí en Chiapas es clima húmedo. En Monterrey, pues tenemos varios climas. Clima húmedo también, subtropical, algunas zonas, otras zonas un poco más semidesérticas y otras zonas bien desérticas, ¿no? Dentro de la misma área metropolitana de Monterrey. ¿Y cómo medimos eso? Bueno, pues lo tradicional que se hace desde hace 100 años es una clasificación que es esta, la clasificación de Köppen, en donde dices, bueno, pues yo le llamo a yo le llamo árido o semiárido a un clima que tiene una cierta temperatura promedio y que las lluvias se dan principalmente en el semestre frío o en el semestre cálido, que las lluvias se distribuyen de tal manera, ¿no? Son unas diagramitas que pues se construyen muy buenos porque pues se siguen usando, pero ya tienen mucho tiempo, y bueno, estos diagramitas nos dan esta clasificación, por ejemplo, del área metropolitana de Monterrey. Lo que nosotros dijimos fue, bueno, a ver, ¿qué pasa si yo quiero meterle un poquito de más matemáticas a esto o cuantificar un poquito más estos mapas climatológicos, actualizarlos a fin de cuentas y también hacer otras cosas que no les voy a hablar de eso ahorita, pero propusimos también un modelo de variograma, por ejemplo, diferente, cómo varían las lluvias con respecto al tiempo. Y analizamos la serie de lluvia de esa manera. ¿Okay? ¿Cómo la analizamos? Pues analizamos, bueno, entonces dijimos, ¿qué vamos a usar? ¿Qué herramientas vamos a usar? Vamos a usar estos exponentes fractales, exponente de Horst, exponente de Higuchi, también los para podamos recopilar sobre las series pluviométricas. Vamos a ver qué es lo que podemos reunir y a ver si hay una relación con estos climas, ¿no? A fin de cuentas, con estos climas. Porque estos exponentes fractales, pues lo que miden es, vaya, la fractalidad, la asocian con lo que están midiendo a fin de cuentas es la correlación a largo plazo. Perdón, la correlación a largo alcance de
de la serie de lluvia, ¿no? Vamos a decirlo así. No que si una lluvia es determinista o no, porque es obvio que no son fenómenos deterministas, pero sí hay una cierta persistencia o una cierta correlación de largo alcance. Entonces, pues bueno, probamos con esos dos. Hay varios coeficientes fractales, probamos con uno. Hay muchas variantes del exponente de Horst, probamos con un Horst rescalado y con el coeficiente de Higuchi, que aquí nada más les presento las ecuaciones del coeficiente, perdón, de Higuchi, que básicamente es, yo divido mi serie de tiempo, la divido en n subseries, la divido en n subseries, cada una con una cierta longitud m, y lo que hago pues es medir la diferencia, ¿no? ¿Cómo asocio la fractalidad? Pues mido la diferencia para diferentes particiones, para diferentes particiones, le asocio un número, a fin de cuentas, a la diferencia que hubo dada una cierta partición, dada otra cierta partición m, dada otra cierta partición m, después las promedio y para obtener un número general de toda la serie. ¿Y qué es ese exponente fractal este numerito, que estamos teniendo aquí, que nos indica esa correlación? Pues ese numerito, a fin de cuentas, es la pendiente de la recta al graficar nuestra distancia fractal de la serie de tiempo con respecto al número de operaciones, ¿no? Al número de operaciones, al número de particiones. Ok, es lo que es ese numerito. Y pues, bueno, dijimos, vamos a probar con eso a ver qué tal. Y resulta, si se fijan, estas estaciones son las que teníamos pintadas ahí en el mapita y aquí está su colorcito que tenían asociado, o sea, el diferente clima al que pertenecían. Y pues parece que con Higuchi hay un cierto orden. Parece que Higuchi guarda un cierto orden, a excepción de estas dos estaciones. Parece como que hasta aquí hay un cierto tipo de clima. Del 1.88 hasta el 1.89 hay otro cierto de clima y del 1.90 al 92 o más hay otro tipo de clima, ¿no? Como que, y de hecho no nada más es como que son diferentes climas, sino que recuerden que este era húmedo, este era semiárido y este era árido, o sea, como que Higuchi, este coeficiente fractal de la serie, parece que la fractalidad o la persistencia de largo alcance de la serie, calculada por Higuchi, como que está relacionada con ese clima, ¿no? Y entonces estas fueron como que nuestras conclusiones de este artículo. Y, y, y ¿para qué nos sirve esto? Porque otra vez muchos de estos tienen trabajo, estamos proponiendo trabajos futuros, pues esto nos puede servir para en una cierta manera reclasificar estos mapas antiguos que tenemos, ¿no? Estos mapas climatológicos antiguos, incluso, por ejemplo, sin depender, parece que a lo mejor ni es necesario tener en cuenta a la temperatura de la zona. Bueno, no, eso ya me estoy aventurando a decir algo más, mejor no lo digo. Pero, o podemos también quizás, eso sí, desacoplar la lluvia de la temperatura para proponer nuevos mapas climatológicos, ¿no? Ese es el fin. Y bueno, pues con estos son los últimos dos artículos que dieron. Está este artículo de lo del variograma y este otro de las climatológicas, que si ven aquí, todavía no está oficialmente publicado, pero hoy me llegó el correo, gracias a Dios, que ya está aceptado. Entonces, pues bueno, y dije, pues también lo meto de una vez, ¿no? Eso es de lo que les quería platicar hoy, de cómo estas diferentes en conclusiones, de cómo diferentes metodologías o diferentes herramientas numéricas, dejen pongo la cámara, de cómo diferentes herramientas numéricas te sirven para resolver bastantes problemas también, y a veces la misma herramienta, solamente haciéndolo un poquito más compleja, te sirve para solucionar otros problemas, y también de cómo estos problemas se relacionan, ¿no? A fin de cuentas, como vimos, algo de reconstrucción de trayectorias, pues viene siendo, lo puedes aplicar tanto en la industria, como en el mundo del deporte, como en el mundo acá de la sísmica, incluso de las geociencias,
¿cómo se puede ir relacionando todo esto, no? ¿Cómo te puedes especializar tal vez en un tema, digámoslo así, en sísmica nada más, o en ¿qué más vimos ahora? Climatología, en varios temas específicos te puedes especializar, pero también te puedes especializar en usar distintas herramientas para solucionar una variedad más amplia de problemas, ¿no? Eso es como que las conclusiones a las que también quiero que lleguemos hoy. Y ya, pues es todo por el momento, ¿no? Muchas gracias y no sé si tengan preguntas. Gracias, Mario. Vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Una pregunta, Pavel, para Mario, por Sí, favor. adelante, Filiberto. En el estudio de la bola de béisbol, ¿consideraste parámetros que no son humanamente posibles por ahí? ¿O todos son humanamente posibles? ¿Me escuchaste, Mario? Mario, creo que Perdón, tienes el sí, micrófono perdón, apagado. estaba muteado. Solamente escuché que sí consideré, pero no escuché la pregunta completa. Sí, sí, en el estudio de parámetros en el caso de las bolas de béisbol, Ajá. eh, haces un barrido de los parámetros. Mi pregunta es si algunos de esos parámetros se salen de lo humanamente posible, Ah, es ok. decir, que el pitcher no pueda darle ese tipo de giro, no sé. O- Sí, por ejemplo, en estos otros, ¿no? Ujú. Sí, algunos se salen de lo humanamente posible. Por ejemplo, la Giroball, pues no, nunca he visto, o no sé si se han aventurado a alguien, algún pitcher a lanzarla o algo, pero no he visto a ningún pitcher que lance la pelota de esa manera. Y obviamente, pues también tiene que ver con eso, ¿no? Con cuándo si es posible, lo humanamente posible, o cuándo no. Eso no lo consideramos. Tal vez eso algo eh, con un trabajo futuro también, ¿no? Ujú. Sí, muy bien. Gracias, Mario. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, mientras se van animando, voy haciendo una pregunta. Eh, Me llamó mucho la atención el algoritmo de búsqueda que mencionaste. Eh, ¿Qué, me pareció, digamos, similar al algoritmo de Monte Carlo, ¿no? En donde, digamos, tú, pues también al final de cuentas es un proceso de optimización, ¿no? De buscar como estados de energía mínima o de lo que tú consideres como energía. Eh, ¿Han ustedes utilizado el algoritmo de Monte Carlo para este tipo de problemas? Y si no hay alguna razón o puedes establecer algún contraste entre ellos. No, la verdad, ok. Bueno, la verdad no estoy muy familiarizado con el algoritmo de Monte Carlo. Eh, no lo hemos utilizado. Yo creo que simplemente como que no estoy muy familiarizado con él. Tampoco creo que podría establecer un contraste por lo mismo. Eh, pero pues tal vez sería algo nuevo para probar también, hacer la comparación, ¿no? Entre estos algoritmos, por ejemplo, entre estas heurísticas y el algoritmo de Monte Carlo o incluso con los otros métodos. Acá probamos, bueno, sí, y la razón por la que no se usó el algoritmo pues es simplemente
vaya, quisimos usar, ya que las heurísticas están de moda, todos estos algoritmos evolutivos y lo puedes ligar también fácil con la inteligencia artificial, pues quisimos usarlo, ¿no? Ver cómo se comportaban en las geociencias. Tenemos otros proyectos también ahí donde los pensamos o los estamos ya utilizando. Y bueno, tal vez es algo por explorar, que nos convendría explorar también, el algoritmo de Monte Carlo, porque incluso se pueden usar, por ejemplo, una vez vi, no estoy seguro, era un preprint, creo, no estoy seguro si se publicó o no se publicó, pero donde usan como base el algoritmo de Newton-Raphson para hacer una heurística, o sea, una heurística basada en el método de Newton-Raphson, a fin de cuentas. Tal vez incluso se podría luego crear una heurística, o no sé si ya haya, porque desarrollan algoritmos la gente de optimización como pan caliente. Tal vez ya haya un algoritmo incluso que utilice a Monte Carlo como base para hacer esta búsqueda. Ok, sí, gracias. Y bueno, otra pregunta es, ¿cuáles son las perspectivas de trabajo? Mencionabas que ahora ya, que estaban ahorita mostrando los trabajos ya concluidos. Y ahora, ¿hacia qué área te estás moviendo con todos estos métodos que tienes? Ok, sí, muchas gracias por la pregunta también. Bueno, aquí en climatología estamos, en climatología tenemos afortunadamente muchas series de datos, y pues parece que estos exponentes y los variogramas están siendo útiles o de provecho, no nada más, vaya, que se podrían implementar incluso en proyectos que les sirvan al gobierno. Entonces, un área es esto, seguir por este rumbo de climatología. Otra área, y que es de lo que va a tratar el postdoctorado que estoy haciendo, bueno, que ya empecé acá con el doctor Philly, es usar las heurísticas precisamente, para dinámica de fluidos computacional, pero ahora no para una pelota de béisbol. El proyecto de postdoctorado consiste en mejorar la morfología de vehículos, como de coches, hacerlos más aerodinámicos, ¿no? Hacerlos más aerodinámicos al hacer pequeñas modificaciones en su morfología. No cambiar, como quien dice, diseñar autos, ¿no? De hacer el diseño de la carcasa de los autos. Y es hacer un barrido, hacer un análisis sistemático de todo eso, es algo que computacionalmente pues requiere mucho poder de cómputo, y entonces la idea es usar las heurísticas para no tener nada más una configuración ni tampoco hacer un barrido, sino para encontrar ese óptimo, esa morfología óptima que pueda reducir al mínimo la fricción, vamos a decirlo así, que pueda reducir, de hecho esa sería la función objetivo del modelo, minimizar la fricción del problema, y eso es en algo que pues he querido trabajar desde hace tiempo y que pues ahora vamos a darle de lleno. Tal vez también una área que ya hemos olvidado un poquito, y algo que nos ha gustado mucho también, es que nuestros trabajos pues sean ahí poco a poco y cada vez más se han ido citando. Entonces, este modelo, por ejemplo, de la Knockball, este modelo ya hay otras personas que el año pasado que tomaron como base el modelo o lo expandieron y ya le añadieron más, hicieron un modelo más complejo, colocando más casos. Nosotros nada más tenemos 2 configuraciones aquí, ellos ya lo hicieron para más configuraciones. Otra vez, a lo mejor se salen de lo humanamente posible, pero están explorando eso, y pues tal vez por ahí también, si hay tiempo, nos podemos regresar o colar otra vez a esto que parece que sigue también un poquito en tendencia ahí. Serían esas 3 líneas más o menos. Órale, muchas gracias, muy bien, pues éxito. Hay una pregunta de Eduardo Maza. ¿Quieres hacerla o la leo?
bueno, está aquí en el chat. Dice, ¿has intentado introducir fractales en tus trabajos? Trabajos, ok. Fractales así tal cual, no, pero traemos es un trabajo que está ahí parado, ya también tiene como 5 años parado. He trabajado muy poco con fractales, pero no le hemos intentado introducir estos trabajos. A lo que el trabajo ese que está parado es hacer diseño de ciudades en base a fractales. Y específicamente en base a fractales circulares. Ya están diseñados los fractales. Falta todavía definirlos un poquito bien ahí matemáticamente, pero el fractal ya está y falta entonces eso, un poquito definirlos bien matemáticamente y también darle la aplicación directa, ¿no? O sea que estos nuevos modelos de ciudades circulares, bueno, que se quiere regresar a eso también es algo un poquito como de curiosidad entre los arquitectos y todo eso, y entonces he visto varios trabajos y por ahí está esa propuesta, pero no la hemos logrado aterrizar ni tampoco, concluir y pues aterrizar tampoco. Tal vez podría ser algo en lo que alguien estaría interesado de los estudiantes igual y por ahí podemos echarles la mano también. Ok, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Bueno, pues parece que ya no hay más preguntas, Mario. Muchísimas gracias por aceptar impartir este seminario. Más adelante, cuando obtengas tus resultados, pues con gusto te volvemos a invitar. Ojalá puedas asistir. Y pues por aquí nos vamos a estar viendo, ¿no? En la facultad. Cada viernes a las 2:30 tenemos nuestro seminario y pues todos son bienvenidos. Y tú también, María, por supuesto. Claro, muchas gracias, doctor. Pues muchas gracias a todos y que tengan muy buen día. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, nos vemos.